En el Salmo 115, a partir del versículo 3, dice: Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Tengan ustedes un cordial saludo. Este mensaje en el Salmo 115 pues nos está mostrando una clara diferencia entre los ídolos hechos por manos de hombres y el verdadero y único Dios que es nuestro Creador, el Padre del Señor Jesucristo. Él sí tiene todos estos atributos de tener boca y hablar, ojos y ver. En cambio, los ídolos no tienen esos atributos. Por lo tanto, debemos nosotros también tener nuestros ojos bien abiertos para saber quién es el verdadero Dios. Estamos avanzando en este segmento de cabeza y cuello y hoy nos toca ver el globo ocular, los párpados, el aparato lagrimal. Este es el desglose del programa del tema actual, donde vamos a ver primero las consideraciones generales, la constitución anatómica del globo ocular, el nervio óptico, la vía óptica, los párpados, el aparato lagrimal y una visión rápida de la topografía de los órganos de la visión que la iremos viendo a lo largo de toda la descripción y también a lo largo de toda la explicación veremos aspectos relacionados con la anatomía funcional y con la anatomía aplicada, también denominada anatomía clínica. El globo ocular se encuentra localizado precisamente en las cavidades orbitarias de las cuales ya hemos hablado en el anterior tema y en el tema de osteología de la cabeza. La cavidad orbitaria pues está destinada a proteger al globo ocular. El globo ocular, como su nombre lo indica, tiene la forma de un segmento de esfera. Las 4/5 partes posteriores están ocupadas fundamentalmente por la esclerótica y la quinta parte anterior por la córnea en lo que se refiere a la capa más externa. Su diámetro anteroposterior es de aproximadamente 25 milímetros. Este aspecto es muy importante para algunas patologías que se pueden presentar en el globo ocular debido a la variación de este diámetro anteroposterior. Su diámetro vertical es de aproximadamente 23 milímetros. Y como decíamos, ¿no? Lo importante de este diámetro es que cuando el diámetro es normal, pues nos permite que las imágenes al ingresar por la córnea y luego atravesar por el otro lente que es el cristalino, pues van a converger hacia la retina y la imagen se formará en la retina de forma invertida y de ahí por las vías ópticas llegará hasta el área 17 de Brodmann donde se corregirá esta inversión de la imagen. Cuando el diámetro anteroposterior es mayor de lo normal, pues la imagen no llega a formarse en la retina. La imagen se forma por delante de la retina, por lo tanto la visión se hace borrosa. Esta entidad es la que se conoce con el nombre de miopía. El globo ocular con un diámetro anteroposterior mayor de lo normal. Y pues la miopía la corregimos con estos lentes. Ustedes ya los conocen, lentes bicóncavos que van a orientar a los rayos luminosos para que converjan y se encuentren proyectados a nivel de la retina. Y lo contrario es cuando el globo ocular tiene un diámetro anteroposterior menor de 25 milímetros. Por lo tanto, en este caso, la imagen se va a formar por detrás de la retina. Para la corrección de esta patología que es la hipermetropía, pues se utilizan lentes biconvexos que van a hacer que la imagen sea proyectada en la retina. Obviamente los lentes ya sean bicóncavos o biconvexos o plano convexos
pues tendrán la medida de acuerdo a el grado de patología, ¿no? Si la hipermetropía es leve, pues seguramente el lente será más delgado. En el globo ocular, para su descripción y comprensión, pues vamos a encontrar que tiene dos extremos, uno anterior denominado polo anterior y uno posterior denominado polo posterior, que dicho sea de paso no coincide con la salida del nervio óptico. ¿Ya? Entonces hacemos una comparación de el globo ocular con el globo terráqueo y en la parte media entre los dos polos vamos a encontrar una línea circunferencial que está dividiendo al globo ocular en un hemisferio anterior y en un hemisferio posterior. Los meridianos son aquellas líneas que van pasando por ambos polos y pues al igual que en el globo terráqueo podemos tener muchos meridianos. Sin embargo, vamos a hablar fundamentalmente de cuatro, los que se encuentran a 45 grados del meridiano horizontal y que nos sirven como punto de referencia para la salida de los vasos vorticosos. El globo ocular tiene un peso aproximadamente de 7 a 8 gramos. La consistencia del globo ocular es bastante firme, ¿ya? Sin embargo, pese a ser firme, permite cierta flexibilidad debido a que las partes profundas del globo ocular son blandas. ¿Dónde se encuentra el globo ocular? Se encuentra ocupando la parte anterior de la cavidad orbitaria, de tal manera que sobresale de la cavidad orbitaria más en la parte externa que en la parte interna y más en la parte inferior que en la parte superior. El globo ocular tiene un eje diferente al eje de la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria tiene un eje de, mejor dicho, un ángulo de 20 a 25 grados en relación a un plano sagital. ¿Ya? El eje de la cavidad orbitaria forma un ángulo con el plano sagital de 20 a 25 grados. En cambio, el eje del globo ocular está completamente desviado y forma con el eje de la cavidad orbitaria un ángulo de 23 grados. ¿Sí? Y el eje del globo ocular, reitero, tiene una dirección prácticamente sagital. El globo ocular, como habíamos dicho, está más cerca de algunas de las paredes y más lejos de otras, ¿no? Está más lejos de la pared inferior, separado por 11 milímetros. De la pared interna se separa 11 milímetros, del techo se separa 9 milímetros y está muy próximo a la pared lateral, puesto que su separación solamente es de 6 milímetros. En la constitución anatómica del globo ocular vamos a encontrar en primer lugar lo que se conoce con el nombre de continente. En el continente vamos a encontrar tres capas. Una capa superficial, que es la capa fibrosa, constituida por la esclerótica posteriormente y por la córnea por delante. Vamos a encontrar una segunda capa denominada músculo vascular, que está formada por la coroides posteriormente, la zona ciliar en la parte intermedia y el iris en la parte anterior. Y por último vamos a encontrar a la capa nerviosa, que es la retina, donde se encuentran los conos, bastones y las primeras neuronas de la vía óptica. Y esta retina tiene dos partes, una parte que es la retina activa y una parte ciega que se encuentra a partir de la hora sensata. Y en segundo lugar, vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de contenido o medios transparentes del ojo, en los cuales encontraremos el humor acuoso en la parte anterior, la lente o cristalino inmediatamente detrás del humor acuoso, y detrás de la lente o cristalino encontraremos el humor vítreo o cuerpo vítreo, que se encuentra ocupando topográficamente la región posterior del globo ocular. En la túnica fibrosa, como habíamos dicho, encontramos una capa externa de color blanco, que es la esclerótica, que es la que le da fundamentalmente la consistencia al globo ocular. Como habíamos mencionado en un principio, la esclerótica está formando las 4/5 partes posteriores de esta esfera. La quinta parte anterior está formada por la otra parte
de la túnica fibrosa, que es la córnea. Entonces, estos dos elementos se unen en el orificio anterior que presenta la esclerótica a nivel del ángulo llamado esclero corneal. Ahí vemos dos imágenes de la esclerótica, que además la esclerótica nos va a dar inserción a los músculos del globo ocular. Ahí está esta parte de color blanco, es la esclerótica. Este es el iris con su pupila, que los vamos a ir analizando. En esta imagen estamos viendo pues cómo se está realizando una disección precisamente de un ojo real de la esclerótica. Ahí está el iris, ahí está la pupila, 5/6 partes, la esclerótica de la capa fibrosa. Tiene un espesor aproximado de 1 milímetro en su parte anterior y en su parte posterior. En el ecuador aproximadamente llega a medir medio milímetro simplemente. Y ahí tenemos algunos de los vasos que están irrigando a la esclerótica. La esclerótica carece de vasos linfáticos. En la esclerótica vamos a encontrar orificios en la parte anterior, en la parte posterior y en el ecuador, un poco por detrás del ecuador. En la parte anterior vamos a encontrar este gran orificio de 13 milímetros de diámetro que corresponde precisamente a la unión con la córnea. Alrededor de este orificio grande vamos a encontrar algunos orificios pequeños a la altura de la inserción de los músculos que dan paso a los vasos ciliares anteriores. Entonces estamos viendo aquí el orificio de la córnea, como les había mencionado, es para unirse con el borde externo de la córnea, formando el ángulo esclerocorneal. La córnea, o mejor dicho, la esclerótica, como habíamos mencionado, tiene varios orificios anteriores, ya hemos mencionado al de la córnea, y posteriores. Los orificios posteriores, donde el principal de ellos es el orificio por el cual está saliendo el nervio óptico del globo ocular. ¿Ya? Ese orificio es denominado también zona cribosa porque presenta algunas trabéculas a través de las cuales están pasando las fibras del nervio óptico, la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Entonces, ese es el orificio principal, que como verán ustedes en esta imagen, a nivel de la esclerótica, tiene la forma de un cono truncado de vértice anterior y de base posterior. Vamos a encontrar, como habíamos mencionado, en la parte anterior, unos pequeños orificios en relación con las arterias ciliares anteriores. En el polo posterior, el orificio principal para el nervio óptico y algunos orificios, aproximadamente 20, para las arterias ciliares cortas y para las arterias ciliares largas que están yendo hasta el iris. Y además vamos a encontrar algunos otros orificios para los nervios ciliares cortos y ciliares largos. En la parte que corresponde a aproximadamente a 1/2 centímetro detrás del ecuador del globo ocular, en los cuadrantes que corresponden a 45 grados del meridiano horizontal, pues vamos a encontrar los orificios de salida de las venas vorticosas. Y aquí vemos un esquema donde nos muestran las inserciones de los músculos en la esclerótica. Nos está mostrando los 4 orificios de salida de los vasos vorticosos. Nos está mostrando el orificio de salida del nervio óptico y de la vena central de la retina y la entrada de la arteria central de la retina. Nos está mostrando que alrededor del orificio del nervio óptico se encuentran los orificios correspondientes a las arterias ciliares cortas, ¿sí? Y a los nervios ciliares cortos. Un poco lateral y medial a estos vamos a encontrar las 2 arterias ciliares largas. Todas estas arterias proceden de la arteria oftálmica, ya sean largas, cortas, las musculares también proceden de la arteria oftálmica. Y la arteria central de la retina también es rama de la arteria oftálmica. Los nervios ciliares provienen del ganglio ciliar que tiene componente simpático, parasimpático
y componente sensitivo, como ya se ha estudiado en el capítulo de neuro y en el anterior tema. Pues la cara profunda de la esclerótica está tapizada por un tejido que sirve incluso de unión con la siguiente capa, que es la capa vascular. Esa capa tiene un color oscuro para oscurecer precisamente el globo ocular y que pueda cumplir así la función de una cámara que está captando las imágenes. Esa lámina fusca entonces le da la coloración negra a tanto a la retina como a la esclerótica en su cara profunda. Como habíamos mencionado, el quinto sexto, la quinta sexta parte, la primera sexta parte, perdón, de la región anterior de la túnica fibrosa es la córnea. Entonces vamos a dedicarnos a ver a la córnea, que es un medio transparente del globo ocular. Ahí tenemos a la córnea, donde nos está mostrando su transparencia, pues es una estructura muy transparente que nos permite que los rayos luminosos pasen a través de ella para llegar a la pupila. Ahí tenemos una córnea visto por una lámpara de hendidura donde la vemos como una especie de vidrio y ahí tenemos la pupila y el iris. Entonces se cumple este caso en la córnea. La córnea debe mandar los rayos luminosos a la lente y la lente mandará hasta la retina. ¿Cuáles son los diámetros de la córnea? Tiene un diámetro posterior, que es esto que está representado aquí con rojo, de 13 milímetros. ¿Ya? Y un diámetro anterior de 11 milímetros en sentido vertical y 12 milímetros en sentido horizontal. La córnea tiene en su periferia 1 milímetro de espesor y en la parte central 0,8 milímetros de espesor. Entonces verán ustedes que la córnea está cortada en su periferia, está cortada en bisel a expensas de su cara anterior. ¿Para qué? Para que este bisel vaya a coincidir con el orificio corneal de la esclerótica y se fije en el mismo. ¿Cuáles son las anomalías que puede presentar la córnea? En esta imagen nos están mostrando una córnea normal con sus centros de curvatura normales. Sin embargo, cuando esos centros de curvatura varían, se distorsiona la imagen y esa entidad es conocida con el nombre de astigmatismo. El astigmatismo también se corrige por medio de lentes y en el astigmatismo lo que ocurre es que debido a que el centro de curvatura, que puede estar muy afectado, levemente afectado o poco afectado en la córnea, las imágenes se forman en varios lugares. Se forman por delante de la retina, en la retina, detrás de la retina, lo cual va a dar como resultado final una visión borrosa. En la córnea, debido a algunos accidentes, entonces puede cicatrizar la córnea y al cicatrizar puede adquirir este color blanco. Generalmente en las quemaduras, ya sea por fuego o por sustancias corrosivas, puede ocasionarse esta opacificación de la córnea, que es conocido con el nombre de leucoma. Leucoma. Entonces, eso se soluciona por medio del trasplante corneal. En la córnea también, en estos tiempos, debido a la manipulación excesiva de la córnea, puede producirse que se debilite la parte central y la córnea protruya hacia adelante a manera de un cono. Esto se ha venido a denominar queratocono. Y la solución para el queratocono es colocación de estos anillos corneales en el espesor prácticamente de la córnea. Como habíamos mencionado, la córnea se une a la esclerótica en el limbo de la córnea, es decir, en su borde, ¿sí? Y pues a este mismo nivel también se está uniendo la membrana músculo-vascular. A este nivel se encuentra una zona que tiene numerosos orificios, numerosas perforaciones, que es el ligamento pectíneo o retrabecular, que tiene una forma triangular.
una forma triangular que está en relación por medio de uno de sus bordes con la zona ciliar, el otro borde está en relación con un conducto y el otro borde está en relación con la cámara del ojo. Entonces, el conducto es el conducto esclerocorneal, ¿ya? O seno venoso de Slim. A este nivel del sistema trabecular o ligamento pectíneo, se va a producir la reabsorción del humor acuoso para pasar directamente a este seno venoso esclerocorneal o conducto de Slim. Aquí vemos una preparación histológica donde estamos viendo la lente o cristalino con su cristaloides y la lente propiamente dicha, el iris con su cara posterior tapizada de tejido pigmentario negro, la córnea, la esclerótica y el ángulo esclerocorneal, ¿no? El ángulo esclerocorneal, donde nos está mostrando, miren esa rayita, el conducto de Slim, y ahí todo esto es el sistema trabecular. El sistema trabecular, cuyo borde posterior, como verán ustedes, está en relación con el sistema ciliar, este borde en relación con la cámara anterior del ojo, y este borde externo con la córnea y con el conducto de Slim. Aquí los tenemos sin nombres, lo propio, ¿no ve? Ahí está el seno venoso esclerocorneal y ahí está el ligamento pectíneo. La siguiente túnica que vamos a ver en lo que se refiere al continente del globo ocular es la túnica vascular. Esta túnica vascular está formada por tres partes. Una parte posterior que se denomina coroides, una parte media que es la zona ciliar y una parte anterior que es el iris. Ahí tenemos entonces la túnica vascular, como su nombre lo indica, está altamente vascularizada por las arterias ciliares cortas, por las arterias ciliares largas, por las arterias ciliares anteriores y el retorno venoso se realiza por las cuatro venas vorticosas. En lo que se refiere a la zona ciliar de la túnica vascular, vamos a encontrar que es esta región. Esta región es la zona ciliar, esta es la lente, ahí vamos, estamos viendo la pupila del iris. Y en la zona ciliar vamos a encontrar una parte interna que es denominada corona ciliar, formada por los procesos ciliares. Y periféricamente a esta corona ciliar encontraremos una zona llamada orbículo ciliar, formado precisamente por los músculos ciliares, los cuales en su periferia van a formar un borde parecido a una sierra, por lo cual ese borde periférico del orbículo ciliaris, de la zona ciliar, se denomina hora cerrata. Es una referencia muy importante porque ahí también termina la retina visual. Estamos viendo entonces ahí la lente cristalino, esto es la zónula que le une a la zona ciliar y estamos viendo los procesos ciliares que son aproximadamente 70 procesos ciliares con este cuerpo de tejido epitelial muy vascularizado y las colas de los procesos ciliares. En estos procesos ciliares precisamente se va a producir lo que se conoce con el nombre de humor acuoso. Y aquí tenemos los músculos ciliares. Entonces vamos a seguir viendo la túnica vascular y vamos a continuar con la zona ciliar, donde vemos en esta imagen del néter el músculo ciliar. El músculo ciliar que es un músculo bastante grueso en relación al espesor del globo ocular y nos presenta fibras anteroposteriores y nos presenta algunas fibras anulares. Este músculo ciliar está íntimamente relacionado con esta zónula ciliar que está en relación con la acomodación del cristalino. Aprovechamos también para ver aquí esto que es la última parte de la capa vascular, que es el iris, y aprovechamos también para ver este ángulo esclerocorneal, donde vemos el seno venoso esclerocorneal que se une al sistema de retorno venoso y el ligamento pectíneo, ya con su borde posterior en relación con el músculo ciliar, su borde interno o posterior en relación con
la cámara anterior del ojo y su borde externo o anterior en relación con la córnea y con el seno venoso. Y ahí tenemos al iris, el iris que tiene diferentes colores, ¿no? El color más oscuro es el negro y el color más común es el café oscuro. Entonces, qué importante es el color del iris. Mientras más oscuro el iris, va a dar una mejor cámara oscura dentro del globo ocular y por lo tanto la visión será mejor. Cuando el iris es más claro, pues deja pasar rayos luminosos, incluso periféricamente. Por eso es que se deben usar lentes oscuros para evitar las molestias por los rayos luminosos. Ahí tenemos entonces al iris con una cara anterior que está formando parte de la cámara anterior del globo ocular, una cara posterior que forma parte de la cámara posterior. Sin embargo, en este corte lo que nos muestra es que la cara posterior del iris siempre es de color oscuro, siempre es de color negro para ayudar a oscurecer la cámara del globo ocular. Sin embargo, la cara anterior tiene variedad de colores de acuerdo incluso a la raza. Y aquí estamos viendo como parte de los vasos del globo ocular a la arteria y a las venas centrales de la retina. Y precisamente ahora vamos a ver la túnica nerviosa del globo ocular, que es la retina, en la cual se origina el nervio óptico, que está constituida por una serie de capas de células neuroepiteliales y de neuronas. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros debemos acordarnos de la retina desde el punto de vista práctico cuando estamos haciendo una oftalmoscopía? En primer lugar, que el polo posterior del globo ocular se encuentra ocupado por una depresión denominada fovea centralis, alrededor de la cual existe una mancha de color claro, que es denominada mácula lútea, donde existe la concentración de conos. A 3 milímetros medialmente al polo posterior del globo ocular y 1 milímetro por debajo, vamos a encontrar una saliente que es denominada disco óptico. El disco óptico tiene aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro. El disco óptico es la región donde las fibras del nervio óptico salen del globo ocular y al mismo tiempo a nivel del disco óptico se encuentra la entrada de la arteria central de la retina y la salida de las venas centrales de la retina, que son estas oscuras. Entonces, en la oftalmoscopía, al ver el fondo de ojo, nosotros tenemos que ver la mácula lútea, tenemos que ver el disco óptico y tenemos que ver las arterias centrales de la retina con sus ramas y las venas centrales de la retina con sus ramas. En este caso, la arteria es más clara porque está llevando sangre oxigenada. Habíamos mencionado que la retina tiene dos partes. Una parte posterior, que es la parte activa de la retina visual se llama, y justo en el límite que habíamos mencionado de los músculos ciliares, denominado ora serrata, termina esta retina visual y empieza hacia adelante lo que se denomina parte ciega de la retina, que está cubriendo la cara profunda de la zona ciliar, la retina ciliar, y la cara profunda del iris, la retina iridiana, ¿no? Aquí tenemos un detalle de esta imagen del néter, donde vemos el grosor y espesor de la retina funcional en comparación con el espesor de la parte ciega de la retina, que está cubriendo profundamente al músculo ciliar y la zona ciliar, retina ciliar, y está también cubriendo profundamente al iris, retina iridiana. Pues en la retina vamos a encontrar la capa de conos y bastones. Los conos están, como hemos estudiado ya en neuroanatomía, localizados en la más periférica, en la capa más periférica de la retina. Y los conos se localizan especialmente en el polo posterior del globo ocular, en la mácula lútea a nivel de la fovea centralis.
Estas células neuroepiteliales son las encargadas de convertir el impulso lumínico en impulso nervioso. Ahí está el impulso lumínico, estimula a los conos y bastones. Estos hacen sinapsis con la primera neurona de la vía óptica, que es las neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares hacen sinapsis con las células ganglionares, que es la segunda neurona de la vía óptica. Y pues precisamente aquí estamos viendo con los bastones, células bipolares, primera neurona de la vía óptica, células ganglionares, segunda neurona de la vía óptica. Y pues esa vía óptica se va a continuar con los nervios ópticos que atraviesan la cavidad orbitaria para terminar decusándose en el quiasma óptico, donde se encuentra su origen aparente. Tal como habíamos aclarado ya en algunas oportunidades, la definición de origen aparente es el lugar donde el nervio estaría emergiendo del sistema nervioso central. En este caso, lo más próximo al sistema nervioso central es el quiasma óptico. En algunos casos, algunos autores mencionan que el origen aparente del nervio óptico está en su salida en el globo ocular. Sin embargo, no puede ser ese su origen aparente de acuerdo a la definición. Y después de haberse decusado en el quiasma óptico, se continúa con las cintillas ópticas, las cuales van a ir a hacer sinapsis con el cuerpo geniculado externo. Del cuerpo geniculado externo, las fibras pasan por medio de las radiaciones ópticas de Gratiolet hacia el área 17 de Brodmann. Entonces, esa es la vía óptica. Del cuerpo geniculado externo, algunas fibras pasan directamente a la lámina cuadrigémina, a los tubérculos cuadrigéminos anteriores, para formar parte de la vía visual refleja. Y aquí estamos viendo en este esquema, que también es del NETER, cómo nos está mostrando los campos. El campo retiniano temporal y el campo retiniano nasal. El campo retiniano temporal ve el campo visual nasal y el campo retiniano nasal ve el campo visual temporal, ¿no? Entonces ahí vemos cómo a nivel del quiasma óptico se decusan las fibras precisamente de este ojo, que digamos es el derecho, va a la cintilla óptica derecha, y de este otro va a la cintilla óptica izquierda, y pues de esta manera en las cintillas ópticas tenemos representación neuronal de ambos globos oculares, que luego, como hemos dicho, van a hacer sinapsis con el cuerpo geniculado externo, y de ahí por las radiaciones ópticas de Gratiolet a las áreas 17 de Brodmann, que es el área visual primaria. Algunas pasarán directamente a las láminas cuadrigéminas superiores para formar la vía visual refleja. Y más de lo que habíamos mencionado, ¿no? El campo retiniano nasal ve el campo temporal del mismo lado, y lo propio, ¿no? El campo visual o el campo retiniano temporal ve el campo nasal, ¿sí? Entre los medios transparentes del ojo vamos a encontrar a la lente o cristalino. Como se ve en esta imagen, el cristalino es completamente transparente. La lente o cristalino, que es una lente biconvexa, presentando una cara posterior con mayor convexidad que la cara anterior, un borde periférico o ecuador del cristalino que se une a la zona ciliar por medio de la zónula ciliar. Ahí tenemos la ubicación del lente cristalino inmediatamente detrás del iris y detrás de la cámara posterior del ojo. Periféricamente se continúa con la zona ciliar por medio de esta zónula. Esta zónula con estos procesos que están uniendo el cuerpo ciliar al ecuador del cristalino. Como habíamos dicho, la cara anterior tiene un radio de curvatura mayor, por lo tanto parece que fuera más plana que la cara posterior. El cristalino o la lente
tiene una parte periférica que es la cápsula del lente o cristaloides y una parte central que es el cristalino propiamente dicho, ¿sí? Como hemos mencionado, está sujeta a la zona ciliar por medio de estas zónulas, estas trabéculas ciliocristalinianas que van a dejar un espacio, ¿no? Un espacio entre las fibras. Entre las inserciones de estas fibras y el ecuador del cristalino se va a formar este pequeño conducto, ese conducto que ha sido descrito por un autor llamado Hanover, el conducto de Hanover. También puede denominarse espacio perilinteal, ¿no ve? Es un espacio donde se puede inyectar alguna sustancia, ¿no? Es un espacio, como habíamos dicho, prismático triangular que se encuentra dentro de la zónula, por lo tanto también puede llamarse espacio intrazonular. Ahí tenemos la zónula de zinc y pues ahí tenemos el espacio prismático triangular entre los fascículos de estos ligamentos de la zónula de zinc y el ecuador del cristalino llamado zónula o espacio zonular, ¿no? El reflejo de la acomodación nos permite visualizar objetos lejanos o próximos con nitidez. Entonces, cuando el cristalino está relajado, pues es para ver de lejos. Y cuando el cristalino está contraído, se enfoca para ver de cerca. Entonces, aquí nos explica ese mecanismo, ¿no? Entonces, el músculo ciliar se contrae, ¿ya? La zónula se relaja cuando el músculo ciliar se contrae y pues el cristalino se abomba, la lente se engrosa y podemos ver de cerca. Cuando el músculo ciliar se relaja, ¿sí? La zónula se tensa, por lo tanto la lente se adelgaza y eso nos permite una visión lejana. El cristalino puede endurecerse con los años, a partir de los 40 años, pero en nuestro caso debemos cuidarnos mucho de las radiaciones X, puesto que las radiaciones X que se emplean en emergencias, en quirófanos, si no tenemos la adecuada protección y la distancia, pueden afectar al cristalino, produciendo un endurecimiento prematuro del mismo. Como les había mencionado, a partir de los 40 años el cristalino empieza a perder su elasticidad y pues se ve con dificultad de cerca, ¿ya? Por lo cual se ven obligados a ver de más lejos, a leer de más lejos las personas. Algunos en vez de usar lentes prefieren hacerse aumentar los brazos, como está en la caricatura. Pues este aumento de la dureza del cristalino se denomina presbicia, es la presbicia, que también se corrige con lentes. En el cristalino, pues puede haber que se opacifique el cristalino, esa entidad nos va a dar este aspecto blanquecino del cristalino, y eso es lo que se conoce con el nombre de catarata. Pues la catarata se soluciona con una extracción extracapsular de cristalino y una colocación de lente intraocular. Se deja la cápsula unida a la zónula, solamente se saca la parte central, que es la parte afectada en este caso, y una vez que se ha retirado la lente o cristalino propiamente dicho y se ha dejado cristaloides, pues se coloca un lente intraocular. Ahí estamos viendo la acomodación de ese lente intraocular y ahí está el lente intraocular en su lugar. Pues hace unos 30 años atrás era prácticamente un lujo que una persona que se opere de catarata tenga su lente intraocular. Actualmente, gracias a Dios, pues estos han disminuido de costo, la técnica ha mejorado y pues de rutina se realiza la extracción extracapsular de cristalino e inmediatamente se coloca el lente intraocular.
Ahí estamos viendo la zónula precisamente, que es la que va a traccionar por medio del músculo ciliar al cristalino para la acomodación. Y ahí está el conducto que habíamos mencionado, ¿no? El conducto zonular. En- Entre los medios transparentes del globo ocular tenemos el humor acuoso. El humor acuoso que se produce en los procesos ciliares y que se distribuye detrás del iris en la cámara posterior del globo ocular y delante del iris en la cámara anterior. La cámara posterior del globo ocular está delimitada por delante por la cara posterior del iris y la cara posterior de la córnea en la parte de lo que corresponde a la pupila, por detrás por la zónula y por la cara anterior del cristalino o lente. La cámara anterior está limitada por delante por la cara posterior de la córnea, por detrás por la cara anterior del iris y periféricamente por el ángulo esclerocorneal. Ambas cámaras se comunican libremente a través de la pupila. Es importante la producción del humor acuoso porque sirve para nutrir tanto al cristalino o lente como a la córnea que carecen de vasos sanguíneos. Ahí estamos viendo precisamente la zónula, estamos viendo la cámara posterior donde se encuentran los procesos ciliares produciendo el humor acuoso y este humor acuoso pasa a la cámara anterior y en el ligamento de Petit se va a reabsorber al seno venoso esclerocorneal. Ahí nuevamente nos está mostrando la dirección del humor acuoso desde los procesos ciliares hasta el sistema trabecular. Pues si hay una descompensación entre lo que se refiere a la producción del humor acuoso y a su reabsorción en el sistema trabecular y a través del seno venoso ir al sistema venoso, pues aumenta la presión intraocular. ¿Ya? Y eso se puede medir con un tonómetro y el aumento de la presión de humor acuoso hacia el globo ocular es conocido con el nombre de glaucoma. Bueno, entonces aquí estamos viendo algo normal, la retina está normal, no hay glaucoma, el humor acuoso se está reabsorbiendo normalmente. En este caso, el humor acuoso no se está reabsorbiendo normalmente, más al contrario, se está acumulando y está produciendo lo que se conoce con el nombre de glaucoma, es el aumento de la presión intraocular. Ahora, ese aumento de la presión intraocular no es inocua. Ese aumento de la presión intraocular va lesionando a la retina y especialmente va lesionando al nervio óptico que a nivel de la papila lo va empujando hacia afuera del globo ocular. Otro medio transparente del globo ocular es el cuerpo vítreo que se encuentra ocupando la parte posterior del globo ocular. Este cuerpo vítreo se caracteriza porque es muy transparente. Ahí tenemos un cuerpo vítreo en la realidad. Vean ustedes la transparencia perfecta que tiene el humor o cuerpo vítreo. Este cuerpo vítreo está perforado desde el disco óptico hasta la parte posterior y central de su cara posterior por este conducto denominado conducto hialoideo o de Cloquet. Este conducto hialoideo va a desembocar en la cara anterior en una depresión que presenta en relación con la lente el cuerpo vítreo. Esa es la fosa hialoidea. ¿Sí? Entonces, además, el cuerpo vítreo en su periferia presenta engrosamiento de su tejido, lo cual se va a convertir más o menos en una cápsula que se denominará cápsula hialoidea. El siguiente parágrafo que vamos a ver son los párpados que se encuentran por delante del globo ocular y que presentan esta emergencia de estos pelos denominados pestañas. ¿Cuáles son los límites de la región palpebral? Pues por arriba el borde inferior de las cejas, por abajo un surco palpebrogeniano que es muy tenue, especialmente en personas jóvenes. En esta misma
región palpebral, pues vamos a encontrar que el párpado, tanto superior como inferior, tienen un segmento muy cerca al borde, que es la parte ocular o pretarsal del párpado, y en la periferia tendremos pues directamente a la porción septal o porción orbitaria de los párpados. Lo mismo ocurre en el párpado inferior, simplemente que el párpado inferior es un poco más estrecho que el párpado superior. Ambos párpados están separados, en el párpado superior en su borde inferior y el inferior en su borde superior, por medio de lo que se denomina hendidura palpebral, que tiene un ángulo interno, un ángulo externo, un límite superior y un límite inferior. La piel de los párpados es muy delicada, muy delgada, muy laxa, pero no es solamente porque sea la piel, sino por el tejido profundo. Y vemos aquí la evolución de los párpados de acuerdo a la edad. Ven ustedes, hay un solo plieguecito en los menores de 1 año. En los niños continúa solamente un plieguecito. Ya en los adolescentes tiene, miren, como en este caso, otro plieguecito más que ha aparecido. En las personas jóvenes, menores de 30 años, miren los pliegues que se forman en el párpado. En las personas mayores de 40 años, miren, además va aumentando el volumen del párpado inferior especialmente, pero ya se perciben estas líneas. Lo propio en pacientes que tienen mayor edad, aquí prácticamente el párpado ha sido cubierto por la piel y aquí también, ¿no? Pero sin embargo están apareciendo estas que coloquialmente se conocen con el nombre de ojeras, ¿no? Estas estructuras. Y para pacientes mayores vemos como los párpados presentan más repliegues, más arrugas, incluso lateralmente, ¿no? Personas mayores de 80 años con este aspecto en sus párpados. Entonces la piel es muy laxa y inmediatamente debajo de la piel vamos a encontrar el tejido adiposo. El tejido adiposo superficial que en el párpado inferior está formando una bolsa medial, una bolsa media y una bolsa lateral. Y en el párpado superior una bolsa adiposa interna y lateralmente una bolsa adiposa externa o lateral. Estas juegan un papel muy importante en la recuperación del aspecto juvenil de los párpados, ¿no? Se hacen ahí las blefaroplastías. Los párpados son repliegues cutáneos mucosos que tienen una cara anterior convexa y una cara posterior cóncava que se correlaciona con el globo ocular. Los párpados, como hemos mencionado, tienen sus bordes. En el caso del párpado superior, tiene el borde superior, y en el caso del párpado inferior, el borde inferior, y un borde libre. Un borde libre con un limbo anterior y un limbo posterior. La hendidura palpebral, como está indicado en esta imagen, tiene aproximadamente 3 centímetros de ancho y 1,5 centímetros de apertura. El borde inferior el borde libre del párpado inferior y el superior también nos van a presentar una clara división. Ambos bordes libres tienen un espesor de aproximadamente 2 milímetros. Este borde libre y este otro borde, el superior, pues nos van a representar dos partes que se separan claramente a nivel de lo que se conoce con el nombre de puntos lagrimales. De los puntos lagrimales para afuera vamos a encontrar lo que se refiere a la porción ciliar, que corresponde a las 5/6 partes laterales del párpado. Y a partir del punto lagrimal hasta el ángulo interno, encontraremos la porción lagrimal de los bordes libres de los párpados. Ahí tenemos precisamente el punto lagrimal que nos está separando esta porción externa o ciliar de esta porción interna o lagrimal, donde estamos encontrando la núnula y la carúncula. En el borde libre de los párpados vamos a encontrar
lo que se conoce con el nombre de línea gris. Está la línea gris. Inmediatamente por delante de la línea gris y detrás del limbo anterior, pues vamos a encontrar en los párpados una y a veces dos hileras de pestañas. Detrás de la línea gris vamos a encontrarnos los orificios de desembocadura de las glándulas tarsales o glándulas de meibomio. ¿Cuál es la estructura de los párpados? Como ya hemos ido mencionando, primero está la piel, luego está el tejido celular subcutáneo superficial, luego está el músculo orbicular de los párpados y profundamente al orbicular de los párpados vamos a encontrar una nueva capa de tejido adiposo que es más tenue que la capa superficial, ¿sí? Luego, dentro de la estructura del párpado propiamente dicho, vamos a encontrar que está formado por un tejido semicartilaginoso que se denomina tarso, ¿sí? Musculatura lisa que proviene del músculo elevador del párpado superior. Esta musculatura lisa se denomina músculo de Müller, ¿sí? Y la última capa que tiene los párpados es la conjuntiva. La conjuntiva, que es un tejido que está tapizando tanto la cara posterior de los párpados como la cara anterior del globo ocular y de la córnea, formando varios segmentos, como vamos a ver más adelante. Aquí estamos viendo ya la estructura misma de los párpados. A este nivel se encuentran los tarsos cubiertos por piel, luego encontramos el septo, luego encontramos ahí el músculo y la aponeurosis del músculo que está separando las partes superficiales de las profundas. Ahí estamos viendo precisamente en este esquema los tarsos unidos a los tubérculos orbitarios medial y lateral, lateral y medial, por medio de estos ligamentos, ¿sí? Entonces, la capa de tejido fibroelástico, como habíamos dicho, contiene estas estructuras que se denominan tarsos. Los tarsos de los párpados son láminas fibrosas gruesas que son muy resistentes, ¿sí? El tarso superior tiene, como verán ustedes aquí, una forma más o menos semilunar. Mide aproximadamente un centímetro de altura en la parte media, ¿sí? Y el tarso inferior es prácticamente rectangular y tiene medio centímetro de diámetro vertical en su parte más estrecha. Dentro de los tarsos se encuentran estas glándulas, las glándulas tarsales o glándulas de meibomio que van a desembocar en el borde libre de los párpados. En la capa fibroelástica de la estructura palpebral, por fuera de los tarsos encontraremos a los septos, ya, los septos orbitarios superior e inferior. Estos septos se insertan en el labio profundo del borde orbitario, excepto en la parte interna donde se insertan en la cresta lagrimal posterior que corresponde a el hueso lagrimal en su cara externa. Ahí nuevamente vemos los tarsos con las glándulas de meibomio que producen un producto grasoso. Ahí está, con sus orificios de desembocadura por detrás de la línea gris. Por delante se encuentran las inserciones de las pestañas, nuevamente más de las glándulas de meibomio o tarsales. Y aquí estamos viendo un resumen de la inervación de los párpados. El nervio supraorbitario y el supratroclear están proporcionando inervación sensitiva a la región del párpado superior, lo mismo que el nervio cigomático malar. El párpado inferior prácticamente tiene inervación que viene solamente del nervio infraorbitario y se anastomosa con el cigomático malar. En los párpados vamos a encontrar una capa muscular, habíamos dicho, periférica a los tarsos, músculo tarsal se llama, o un músculo de Müller. Este músculo es prolongación del elevador del párpado superior y es musculatura lisa. Está inervada por el simpático y el
simpático. Además de las glándulas de meibomio, vamos a encontrar algunas glándulas accesorias lagrimales pequeñas en los mismos tarsos y encontraremos otras glándulas anexas a la conjuntiva. Ahí tenemos el músculo orbicular de los párpados, que tiene una parte periférica orbitaria, tiene una parte preseptal, que está cubriendo los septos orbitales precisamente, y una porción tarsal o palpebral, que medialmente se va a continuar con el músculo de Horner. Ahí tenemos precisamente las partes del músculo orbicular de los párpados. Tenemos el músculo de Horner, o ligamentos o músculos de flejo, que va a comprimir el fondo de saco lagrimal, y el músculo de Jones, que está unido al saco lagrimal. Ahí tenemos precisamente el músculo de Horner o tendón de flejo del orbicular. Ahí está el fondo de saco lagrimal y ahí está el músculo de Horner presionando para que salga las lágrimas. Y ahí tenemos precisamente el músculo de Horner. En el espesor habíamos mencionado también que vamos a encontrar la conjuntiva. Ahí tenemos los orificios de desembocadura de las glándulas de meibomio, y hay otras más pequeñas, las glándulas de Sayce y de Moll. Ahí están las glándulas de Moll, ya las glándulas de Sayce, ¿sí? Que están en relación con las pestañas. Y continuamos viendo ahora la conjuntiva. La conjuntiva es un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, es una mucosa, ya que tiene tres partes: la que está tapizando profundamente a los párpados, que es la conjuntiva palpebral; la que está tapizando directamente la cara anterior del globo ocular, la ocular; y entre las dos, lo que se conoce con el nombre de fondo de saco. Este fondo de saco es donde depositamos los medicamentos que van a actuar a nivel, a veces, de la misma conjuntiva que se irrita, y esa entidad es conocida con el nombre de conjuntivitis. En esta imagen estamos viendo la conjuntiva ocular precisamente, que por su delgadez es transparente y permite, especialmente a nivel de la córnea, pasar fácilmente los rayos luminosos. Entonces estamos viendo aquí cómo la irritación de la conjuntiva ocular está haciendo que aumente el grosor de los vasos que están irrigando esta capa, ¿no? Precisamente, que tiene abundancia de vasos, es que se la utiliza para la administración de medicamentos a este nivel. Ahí tenemos vasos conjuntivales de la conjuntiva palpebral inferior. Pues, ¿qué puede pasar en en los párpados? Las glándulas de meibomio o tarsales pueden obstruirse y hacer que se acumule su producto en su interior e infectarse. Ya, eso es conocido con el nombre de chalación. Cuando eso ocurre con las glándulas de Sayce o glándulas de Moll, el resultado es prácticamente el mismo. En ese caso, estamos hablando del orzuelo, ¿sí? Ahora, estos son acúmulos de material purulento, por lo tanto, se puede evertir el párpado, localizar el punto blanco, hacer una punción y drenar estos abscesos, y luego posteriormente hacer una antibiótico terapia. Ahí tenemos pues precisamente el punto lagrimal, donde se originan las vías lagrimales en el borde libre del párpado inferior en este caso, y ahí está el otro punto lagrimal, ¿no? El del inferior está un poco más separado del superior, para que cuando los párpados estén ocluidos no se contacten el uno con el otro. De la porción del punto lagrimal hacia el ángulo interno, habíamos dicho que el borde libre tiene el nombre de porción lagrimal, donde vamos a encontrar un pliegue semilunar y una carúncula lagrimal. La glándula lagrimal tiene dos partes. Esta parte que está esquematizada aquí en la parte superior, que es la porción orbitaria, y aquí tenemos esta otra, que es la porción palpebral. Ambas están separadas por una expansión
de la inserción del músculo elevador del párpado superior. En esta imagen nos está demostrando además que estas glándulas lagrimales tienen sus conductos de desembocadura en el fondo de saco palpebral y de allí se dirigen hacia los puntos lagrimales y en los puntos lagrimales se inicia toda la vía lagrimal. Ahí tenemos precisamente el tendón del elevador del párpado superior que está separando la porción orbitaria de la porción palpebral y ahí vemos también los conductos de desembocadura de la glándula. Nuevamente, los conductos de desembocadura de la glándula, nuevamente el elevador del párpado superior con su prolongación lateral, separando la porción orbitaria de la porción palpebral en la glándula lagrimal. Y nuevamente más de lo mismo, con los conductos de desembocadura independientes para la porción orbitaria y para la porción palpebral. Y ahí tenemos precisamente la expansión del recto superior para que no haya deterioro, ¿sí? Luego vamos a ver la vía lagrimal que comienza en los puntos lagrimales, se continúa con los canalículos lagrimales, el conducto de la unión, el fondo de saco lagrimal y el conducto lacrimonasal que va a desembocar en el meato inferior de las fosas nasales. Nuevamente, con mayor detalle, estamos viendo los puntos lagrimales, como habíamos dicho, el inferior un poco más lateral que el superior para evitar que se contacten durante el parpadeo y durante el cierre de los párpados, ¿no? Ahí tenemos los canalículos que son angulados con una rama vertical y una rama horizontal que se van a ir al canalículo de la unión que está desembocando en el fondo de saco lagrimal y el fondo de saco lagrimal se va a continuar con el conducto lacrimonasal para terminar en el meato inferior. Bueno, más de lo mismo, donde nos están mostrando las glándulas de meibomio, los conductos de desembocadura de la glándula lagrimal, los puntos lagrimales, la carúncula lagrimal y el espacio semilunar. Y en esta imagen nos está mostrando los orificios de desembocadura de las glándulas lagrimales a nivel de la conjuntiva palpebral en el fondo de saco superior. Y en esta imagen, al separar con este instrumento, nos están mostrando la porción palpebral de las glándulas lagrimales. Y ahí precisamente tenemos algunas estructuras que han sido descritas y sin embargo no se las encuentra con mucha frecuencia, denominadas válvulas. Precisamente en el punto lagrimal donde se inicia la vía lagrimal vamos a encontrar la primera válvula llamada válvula de Bol-Dalek. En la unión de la porción vertical con la porción horizontal de los conductillos lagrimales encontraremos la otra válvula que, como les decíamos, es incontinente, la válvula de Foltz. A nivel de el canalículo de la unión, vamos a encontrar en la parte superior una válvula llamada válvula de Rosenmüller y en la parte inferior una llamada de Huske. En la unión del fondo de saco con el conducto lacrimonasal encontraremos esta otra válvula que es la válvula de Beraut. Y justo en la parte media del conducto lacrimonasal encontraremos otra pequeña válvula, la válvula de Taillefer. Y por último, en la desembocadura del conducto lacrimonasal en las fosas nasales, nos han colocado un repliegue lagrimal. Aquí estamos viendo un resumen de la inervación simpática y parasimpática de la glándula lagrimal. Pues entre los orígenes reales del séptimo par craneal habíamos mencionado el núcleo lácrimo-muco-nasal, que va a dar la inervación tanto a la mucosa nasal para la producción de moco como a la glándula salival. ¿Cómo? Aquí tenemos al nervio facial, la rodilla del nervio facial, y aquí tenemos el núcleo lácrimo-muco-nasal, el cual por el origen aparente está dirigiéndose hacia el ganglio geniculado y de ahí están partiendo esta rama nerviosa que es el nervio petoso superficial mayor, que junto con una rama del plexo simpático pericarotídeo
La unión de estos dos nervios, simpático y parasimpático, van a formar el nervio viriano, ahí está la rama simpática, que va a llegar a este ganglio esfenopalatino. De este ganglio esfenopalatino, por medio del nervio maxilar, se da esta rama lagrimal que, como verán ustedes, contiene componente parasimpático para la secreción lagrimal y componente simpático para la inhibición. En la vía lagrimal, pues puede haber la obstrucción de la vía lagrimal, la cual se soluciona haciendo la canalización de la vía lagrimal. Entonces, este es el tema que teníamos preparado para el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Hasta el siguiente tema.